Alejandro Estebanaz, que es una de las personalidades clave para intentar entender por dónde van esas oportunidades. Vamos a ver qué oportunidad nos traes y sobre todo cómo ves el mercado. Bien, encantado. Os dejo con Alejandro Estebanaz. Bien, la compañía que vamos a hablar hoy es una compañía que hemos incorporado recientemente a True Value y el objetivo de hacer estas presentaciones no es tanto que la gente invierta en estas acciones, sino que la gente entienda la metodología de trabajo que tenemos en los fondos, cómo investigamos las acciones, y este tipo de acción es representativa del resto de acciones que hay en el fondo. Por eso tenemos esta política tan transparente y de dar probablemente más información de la habitual, ¿de acuerdo? Entonces, todos los inversores tienen que comprender el riesgo que intriga invertir en acciones individuales. Requiere muchísimo más conocimiento que invertir en un fondo. Entonces, nosotros en True Value tenemos la política de invertir principalmente en situaciones especiales, small caps y compounders, que son compañías que van aumentando su valor intrínseco de forma constante a lo largo del tiempo. Y esta compañía se podría englobar en este tipo de grupo. Entonces, en True Value hemos generado estas rentabilidades netas de comisión en los últimos años del 13% analizado para inversores, un rendimiento acumulado del 160%, y el inversor, antes de invertir, pues tiene que tener en cuenta los riesgos habituales de liquidez, de volatilidad de mercado y de las comisiones que tiene el fondo, que es del 1,35 y 9% sobre resultados, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, como venimos a hablar de compañías, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que comentábamos antes, al final no es una recomendación ni de compra ni de venta, ni es un servicio de análisis, y todo inversor, antes de tomar toda su decisión de invertir, tanto sea en la compañía o en los fondos de inversión, pues tiene que ser responsable, ¿de acuerdo? Entonces, siempre solemos hacer un pequeño resumen o una pequeña visión de la compañía. Esta compañía tiene un nombre impronunciable, así que a partir de ahora nos vamos a referir por SBB, porque en este idioma de vikingos pues es lo que tiene. Entonces, es un REIT nórdico que opera en algunas de las secciones más seguras del sector inmobiliario, como son Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Tiene un modelo muy exitoso. En apenas 4 años que lleva cotizando, se ha multiplicado por 10 veces en bolsa. Eso da una idea del tremendo valor que ha generado con el paso del tiempo. El fundador está muy alineado, tiene muchas acciones y la empresa es como una SOCIMI española, pero que tiene una forma de hacer negocios diferente a la tradicional, con una serie de estrategias que añaden un valor. Por supuesto que tiene inmuebles que pone en alquiler, pero luego realiza una serie de construcción desde cero, reformas o transacciones. Entonces, pensamos que cotiza a 60 coronas, su valor actual es de 100 y a futuro pues, puede ser el triple de lo que cotiza en la actualidad. A la vez que tiene un nivel bajo de apalancamiento, con una deuda sobre activos menor al 50%, que se considera conservadora. Además, la deuda es a tipo fijo, con lo cual, si bien la tan temida inflación, pues se revalorizarían los activos, manteniéndose la deuda en el mismo nivel, y el valor en libros aumentaría. De hecho, es la principal métrica con la que vamos a analizar las acciones y que es muy importante a la hora de evaluar activos inmobiliarios. Por eso pensamos que representa el tipo de inversión que nos gusta en los fondos, que tiene lo que se llama es una inversión asimétrica, con un riesgo bajo y un potencial elevado. Entonces, lo primero es comprender qué hace la compañía y al final, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Se puede ver cómo ha aumentado el valor en libros, no sé si puedo señalar por aquí, no. El valor en libros en los últimos 3 años simplemente ha pasado de 10 coronas al último trimestre a 35. Se ha multiplicado por 3 el valor en un sector que la gente considera como aburrido, que no se puede generar mucho valor o que no puede haber empresas de crecimiento. Este es un claro ejemplo de cómo puede haber una empresa de crecimiento en un sector que la gente considera aburrido y que además, por este desconocimiento, pues cotiza a un múltiplo de valoración bajo. Igual que los beneficios por acción han pasado de ser 0,60 a 3,70 en los últimos años. Entonces, aquí podemos ver la distribución de activos. Principalmente el modelo de negocio está en Suecia y ahora están expandiendo esta forma de hacer negocios a los países aledaños de las regiones nórdicas. La compañía, además, tiene un plan de triplicar el tamaño del portfolio y, por tanto, de los beneficios y del valor en libro en los próximos 5 años. Con lo cual, aunque el múltiplo de valoración no se expanda, que ya es bajo de por sí, debería reflejar el triple de valor en su valor intrínseco o valor de mercado. Podemos ver el tipo de propiedades en los que trabaja la compañía. Tiene algunas de las propiedades más seguras que existen en el mercado, como por ejemplo apartamentos residenciales, residencias de ancianos, edificios que construye para el gobierno, como universidades, comisarías de policía y teatros incluso, ¿de acuerdo?
Entonces, luego está la segunda parte de la empresa, que son estas 3 estrategias que dice la compañía. La principal es la estrategia de construcción o de derechos o building rights de construcción. Esto, la gente le puede dar miedo de que es la típica constructora cíclica y demás, pero ellos no construyen para especular, construyen para explotar en rentabilidad de alquiler esos edificios. Y además tienen este tratamiento especial de rate en el cual no pagan impuestos y pueden realizar esta actividad. La segunda actividad es la reforma de edificios. A lo mejor toman un edificio que está viejo o que tiene una mala distribución en plano, lo replantean y tienen un retorno muy alto. Y luego hay transacciones pues, que realizan de vendedores forzados o algún tipo de oportunidad que estimen en el mercado. De esta forma, prevén que con esta estrategia pueden doblar el beneficio que obtienen por parte de los alquileres. Entonces, aquí tenemos una pequeña pincelada de cuál va a ser el valor y ahora vamos a tratar de argumentar por qué nosotros en True Value pensamos de forma objetiva, y esto no son las tablas de los 10 mandamientos, sino que es algo subjetivo la valoración. Este tipo de negocios se puede valorar por beneficio normalizado o por valor en libros. Entonces, el valor en libros, la valoración que va a tener, va a estar en función del retorno sobre el valor en libros que genere. Los bancos españoles o las OCIMIs españolas tienen retornos sobre el valor en libros del 6 al 10%. Por eso nunca cotizan por encima de valor en libros. Sin embargo, este tipo de compañía consistentemente ha tenido retornos sobre la equity de en torno al 20 al 25%. Eso debería implicar un valor de al menos 3 veces valor en libros, pero nosotros valoramos a 2 veces. Y aquí podemos ver cómo va a ir aumentando el valor en libros por acción. Probablemente la valoración de libros para el año que viene de 38 es muy conservadora, porque el último trimestre del Q3 ya ha publicado 35 y probablemente acabe siendo 40, 45. Pero bueno, con el plan estratégico que tiene la compañía, en 5 años acaba con un valor en libros de 85 coronas. A 2 veces valor en libros son 160, que es prácticamente triplicar el valor en bolsa. Y por valoración de beneficios ajustados, llegamos a una valoración similar con múltiplos de valoración conservadores de 15 veces. Entonces, la compañía tiene una serie de activos ocultos. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver cómo estos terrenos que tiene comprados en balance están valorados en tan solo 3 billion de coronas suecas. Pero el valor a mercado es 10 veces superior, ¿vale? Solo que tú, hasta que no has construido el edificio y lo has puesto en rentabilidad y genera ingresos, el auditor o las consultoras que te auditan ese valor en libros no te permiten ponerlo en su valor real. Pero la compañía ya tiene esos derechos de construcción. De hecho, en el siguiente gráfico podemos ver cómo aporta valor la empresa. Y es un ejemplo maravilloso, incluso para la gente que esté aquí y le guste la inversión inmobiliaria. La compañía tomó este terreno que se ve aquí en la parte superior y se ve que tiene un montón de terrenos sin edificar. Entonces, lo compró por unos 13 millones de euros, que son 130 millones de coronas. Y como se puede ver en el siguiente gráfico, replanteó y dijo, oye, pues voy a construir unos adosados, voy a construir unos edificios, unas residencias de ancianos, aquí el Dilker, Residentials, voy a construir plantas adicionales. A los edificios que están el gobierno o el ayuntamiento me permite construir más plantas. Entonces, este replanteamiento ha sido desde el 2016 al 21, no es inmediato. Pero ellos suelen tener un beneficio de 1.000, 1.500 euros por metro cuadrado en la construcción. El valor a mercado en Estocolmo suele ser de 5.000 euros por metro cuadrado. Ellos construyen por 3.500, incluyendo los costes de los terrenos. Entonces, el beneficio a lo largo de 5 años es de 600 millones de coronas. Y compraron eso por tan solo 130. O sea, han multiplicado por 4 veces su inversión. Incluso ellos no han puesto todo el dinero. De los 13,5, la mitad está financiado, con lo cual el retorno sobre su inversión es como 8 veces. Aquí tenemos una nave que se ve aquí, que antes, yo qué sé, sería un invernadero de flores o algo así, y lo derruyeron y hicieron ese replanteamiento. ¿Por qué les interesó este terreno? Porque está cerca de estaciones de transporte público donde ellos prevén que va a haber una demanda. Entonces, el beneficio que realizaron lo compraron por 16 millones y en 2023, cuando esté terminado de construir todo el replanteamiento que han hecho, el beneficio total acumulado va a ser de 560 millones. Entonces, de esta forma se puede entender por qué están aumentando tanto los beneficios y por qué está aumentando tanto el valor de libros en acción. Y esto solo se logra si tienes un dueño motivado a hacer los negocios de forma diferente y creativa, que es el problema que hay en muchas OCIMIs españolas, que no hay un socio o un dueño motivado a pensar un poco, que cuando uno lo ve pues tiene todo el sentido del mundo. Esto es el mismo ejemplo. A ellos les gusta comprar terrenos o propiedades que ya estén en rentabilidad y añadirle, como se puede ver ahí en la parte roja, pues nuevos edificios.
¿Vale? Lo mismo que con las renovaciones. A veces identifican torres de edificios que dicen, pues bueno, tiene este replanteamiento de una habitación con una cocina de 41 metros. Pues le sacamos 2 habitaciones y con eso podemos ir aumentando el alquiler de esos edificios, incluso con renovaciones y demás. La pregunta puede ser, oye, ¿esto es inmobiliario, es cíclico? ¿Cómo lo hace la crisis? Tenemos aquí, porque esta compañía salió a cotizar en 2016, con lo cual no tenemos datos históricos, pero hay otros REITs nórdicos que operan en las mismas regiones y el mejor indicador es cómo lo hace el valor en libros, la línea roja. Entonces podemos ver cómo este rate comparable no paró de aumentar el valor en libros. ¿Por qué? Porque las rentas durante las crisis no tienden a bajar o incluso en la crisis de 2008 se mantuvieron. Con lo cual, si tú te dedicas a alquilar, incluso aunque construyas, el fin último es alquilar, no se debería haber afectado en gran medida tu negocio, porque además las regiones nórdicas son algunas de las más estables del mundo a nivel económico. Aquí hay otro que es Castellum, que hace lo mismo. Podemos ver cómo aumentó sin cesar durante los años de la crisis entre... hay una pequeña errata, ¿vale? No es entre 2014 y 2020, es la época de la crisis. Y este ya sí que está bien. Fastiguets. Entre 2007 y 2012 se puede ver cómo el valor de libros descendió ligeramente tan solo en 2008 de 23 a 19, pero luego continuó la senda alcista. ¿Vale? Entonces, mucha gente puede decir, no, es que el mercado nórdico es una burbuja o el mercado europeo inmobiliario. Aquí podemos ver que desde que lleva cotizando SBB en el año 2017 al 21, el precio de los apartamentos en Estocolmo, que es una de las principales regiones donde opera la compañía, descendió o incluso estuvo lateral el índice de precios en torno a... eso serían 10.000 euros el metro cuadrado, ¿vale? Pero descendió, luego se recuperó y en este periodo la compañía ha triplicado sus beneficios y triplicado su valor en libros. Entonces, claramente la compañía no se está beneficiando de un mercado superalcista y demás. Aquí podemos ver también el índice de precios de países nórdicos. Esto equivale a una revalorización del 5% de media anual. Normalmente el mercado inmobiliario se revaloriza en torno al 3%, entonces sí que podemos argumentar que ha subido un poco más rápido que la media histórica, pero también ha estado sustentado por un auge económico muy importante en países nórdicos. Y de hecho, la compañía entre 2017 al 21 podemos ver lo que os decíamos antes, que pasó de 10 a 34 el valor en libros. Los insiders, el fundador tiene la mayoría de los votos con el 32%, el 8% de las acciones. De hecho, su participación a valor de mercado equivale a unos 600 millones de euros. Y su sueldo es muy modesto, cobra 5 millones de coronas, que equivale a 500.000 euros. De hecho, los principales directivos de la compañía como grupo de media cobran solamente 200.000 euros, lo cual en países nórdicos después de impuestos sería unos 100.000 euros o algo así, con lo cual están totalmente incentivados a generar valor con la compañía y que su forma de ganar dinero pues es que se revaluicen las acciones en bolsa como han hecho. Entonces, otra pregunta puede ser, oye, ¿qué va a pasar con la inflación si suben los tipos de interés y demás? Afortunadamente tenemos unas tablas de sensibilidad que están ahí escondidas entre los informes y vemos aquí especialmente la columna donde se aumenta un 2,1 la inflación, prácticamente se dobla. La compañía pasa de ganar 3,80 a 4,49, con lo cual le beneficia. Incluso se puede ver que el PER pasa a ser de 8 a 6, con lo cual las acciones pasan a estar más baratas. ¿Por qué? Porque todos los contratos que tiene están ligados a la inflación y la deuda que tiene es a tipo fijo, con lo cual si hay inflación a corto y medio plazo, a la compañía básicamente además le toca la lotería. Y si no sucede, pues también el comportamiento debería ser bueno. Otro problema puede ser, oye, ¿y qué pasa si suben los tipos de interés? Porque el riesgo real del sector inmobiliario es que suban los tipos de interés sin haber inflación. Porque si hay inflación, la propiedad se revaloriza y los alquileres suben. Aunque te suba el coste de financiación, una cosa compensa la otra. El verdadero riesgo en el sector inmobiliario es que te suban los tipos de interés y que no haya inflación. Cosa que es muy poco probable que suceda en Europa porque el Banco Central Europeo sabe que todo el mundo está endeudado y que se tienen que desapalancar y si no hay inflación pues no debería haber motivo para que los tipos de interés suban. Incluso aunque se doblasen del 1 al 2% o al 3%, le afectaría a la compañía en 1.000 millones de coronas. Pero recordemos que este año va a ganar 10.000 millones, o sea, simplemente se reducirá el beneficio un 10%. En ese escenario hipotético y desfavorable. Las ventajas competitivas de la compañía con respecto a competidores privados es el rating crediticio. De hecho, como lleva mucho tiempo mejorando este rating,
se está financiando sin hipotecar las propiedades. Se financia a nivel compañía, emitiendo bonos a un tipo de interés fijo de tan solo el 1%, porque la gente ve que es muy seguro financiar una compañía inmobiliaria de países nórdicos, entonces eso también nos da una idea del tipo de riesgo que ve el mercado y que es muy bajo. Entonces, eso, si viniera una potencial crisis, como en el COVID, tú puedes luego hipotecar las propiedades a nivel individual si necesitases liquidez en un momento de estrés tipo 2008, con lo cual ahí la compañía establece diferentes capas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces el equipo gestor es una ventaja competitiva, la escala de cara a poder hacer grandes adquisiciones o la plataforma de crecimiento o el know-how que tienen del sector inmobiliario, ¿de acuerdo? Luego, la forma de financiarse a la compañía, veremos que tiene una estructura de capital interesante en el sentido de que a veces emite bonos híbridos, también tiene acciones preferentes. Y esto no es para complicar al inversor, es para que, de cara a las agencias de rating, los bonos híbridos, las acciones preferentes, te lo cuentan como equity, como patrimonio de la compañía, más que como deuda. Con eso reducen los ratios de apalancamiento, logras un mejor rating, con lo cual se te reduce el coste de financiación. Aunque ese tipo de instrumentos paguen un tipo de interés un poco más alto. Entonces, de nuevo, es otra forma pues, de adaptarse al sistema. Luego, a la hora de valorar la empresa, vemos que tiene una revaluación de propiedades muy alta todos los años, aquí donde pone Changing Value in Property, que es incluso a veces 2 o 3 veces superior al beneficio por alquiler. Y esto es de esa actividad de reforma o de construcción. Ellos tienen permisos o terrenos para construir 60.000 apartamentos en los próximos años, pero van a un ritmo de 3.000, 6.000 al año. Con lo cual, hasta que no está construido el edificio y puesto en rentabilidad, la auditora, que es CB Richard Ellis, JLL y demás, son auditoras con bastante reputación, pues no te dejan valorar en libros a valor de mercado esos nuevos edificios que has acabado. Por eso todos los años aparecen estas partidas, ¿de acuerdo? Entonces, el cap rate del mercado que está valorando la empresa sus activos a día de hoy es del 4, 4,5, que es bastante conservador. Si los tipos de interés estuvieran un poco más altos, sería del 5, 5,5, lo cual supondría un descenso del valor de las propiedades del 20%, pero se vería compensado de nuevo por el aumento de alquileres, por el tema de la inflación. Entonces, ya hemos visto la valoración al principio y nosotros al final es una compañía complicada de modelar. Lo que vigilamos en True Value a la hora de invertir es decir, oye, no estamos sobrepagando, parece que hay una directiva alineada, la estrategia tiene sentido, parece que hay poco riesgo en este mercado y la empresa podrá generar más o menos valor, pero es posible que si viene de crecer su beneficio por acción en torno al 40%, pues hombre, proyectar que va a crecer al 15 o al 20 nos parece conservador cuando además apenas tiene un 3% de cuota de mercado y está expandiéndose a otros mercados. Entonces, los riesgos, o por qué están baratas, entre comillas, las acciones, porque hasta hace poco ha dado un guidance de que este año va a ganar 10 coronas por acción y está cotizando a 60, con lo cual son 6 veces beneficios de este año, que va a ser un año bueno. Entonces, la gente pues, suele decir que es un rate que no es tradicional, porque no paga altos dividendos, sino que prefiere tomar el dinero y reinvertirlo en seguir creciendo. La gente le da miedo a los tipos de interés, la gente dice, no, el mercado nórdico es una burbuja. Bueno, habrá que analizar y ver el tipo de propiedades y cómo se hace, no creernos la narrativa del mercado. Y los riesgos que pueda haber, la inflación o tipos de interés, de hecho nos da más miedo. La deflación es tremenda para lo que son inversiones inmobiliarias, ¿vale? Habrá que ver cómo puede escalar el modelo de negocio fuera de Suecia, pero tienden a ser mercados bastante homogéneos, Dinamarca, Finlandia y demás. Y el riesgo de país de que el 90% del portfolio pues, está en Suecia pues puede suponer un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, esperamos que con esto pues, sea representativo del estilo de inversión que hacemos en True Value, que el inversor pueda comprender la forma de trabajar que tenemos y creemos que es bueno que se haga así en la industria, porque al final siempre ha sido una industria pues, muy opaca, que parecía que había un gestor que metía allí unos inputs y salía algo de una caja negra. Entonces, al final que se vea que hay un trabajo detrás y que al final las comisiones que paga el partícipe pues tienen algo de trabajo por detrás o una forma de invertir, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por aguantar. Si quieres, Alejandro, venirte aquí.
Y vemos un par de preguntas que nos están haciendo, sobre todo la audiencia, al hilo de SBB. Nos dicen que en la presentación has mencionado mucho el valor en libros con respecto a la compañía, pero dicen que hasta qué punto es fiable utilizar el valor en libros para una valoración de una compañía inmobiliaria. Sí, es totalmente fiable porque son activos tangibles y fáciles de valorar y que están además valorados por auditoras externas con los precios de mercado. Sí que es verdad que los precios están un poquito por encima de la media, pero no es una burbuja, no es un cap rate del 1 o el 1,5, como hay en Hong Kong, por ejemplo, en algunas áreas, que eso equivale a 60 veces beneficios. Esto equivale a 20, 25 veces beneficios, que de hecho es la media de lo que está cotizando la bolsa, pero por los tipos de interés. Entonces, todo se va a ir compensando. Si suben los tipos de interés, subirán por la inflación las propiedades y a lo mejor la rentabilidad se disminuye. ¿Tenéis esta acción en vuestro fondo de pequeñas compañías? No, porque tiene un tamaño de en torno a 6.000, 8.000 millones, entonces de momento está en True Value. ¿Consideráis entonces que no existe una burbuja, dicen, en el mercado inmobiliario europeo? Hay que ver ciertas regiones. Ciertas regiones prime puede argumentar uno que puede estar de hecho, si uno mira los cap rate de París, Berlín, sí que están a niveles del 2, 2,5%, pero también en parte es entendible porque hay poca oferta. Es como el centro de Madrid. Si tú quieres un edificio ahí en la calle Serrano, pues no va a haber otra calle Serrano. Entonces, cada vez más gente quiere estar ahí y la oferta está limitada porque solo va a haber una calle Serrano, una calle Goya. Es un hecho que es un sector en auge, pero nos dicen, ¿cómo le puede afectar a esta empresa que se produzca una posible desaceleración del mercado inmobiliario, como muchos analistas están vaticinando? ¿Ves que insisten en si hay una burbuja? Sí, o sea, ya hemos visto lo que pasó en 2008 con los rates nórdicos, ¿eh? Y fue una crisis tremenda. No creo que los bancos centrales dejen caer el mercado hasta ese nivel porque cometieron el error grave de cuando hay una crisis de liquidez, que el mercado inmobiliario funciona con deuda y necesita liquidez, que lo dejen caer hasta ese nivel. De hecho, en el COVID aprendieron la lección y en cuanto hubo problemas de liquidez, entraron al mercado. Segundo, la compañía se dedica a alquilar, con lo cual el precio de los alquileres en las crisis se tiende a mantener. En España ha sido un poco diferente, pero porque había una burbuja gigantesca y es una economía mucho más cíclica que las economías nórdicas. Y luego también la compañía tiene bajo nivel de endeudamiento, podría hipotecar propiedades para hacer adquisiciones a buenos precios, con lo cual, si tienes este modelo de crecer y demás, te puedes beneficiar. Incluso las construcciones que estás haciendo desde cero, pues si viene una crisis tú dices, oye, yo las paro, no voy a sacar esto al mercado ahora que está mal y ya reanudaré, pero yo no tengo problemas de solvencia porque tengo estos alquileres que me dan flujo de caja para hacer frente a la deuda. ¿Puede tener algún tipo de afección, nos preguntan también, la crisis de Evergrande en el mercado inmobiliario europeo y afectar también a la compañía? Al final existe el riesgo de contagio, ¿no? De que haya defaults de deuda y eso produzca una reacción en cadena, que fue lo que pasó en 2008. O sea, tampoco era tan grave el problema subprime que está contenido, solo que provocó una reacción en cadena y en momentos de pánico nadie se fía de nadie, nadie financia a nadie y es cuando tiene que actuar el Banco Central. Entonces, de nuevo, dependes de que la gente actúe, pero queremos suponer que la gente es racional. No, eso, que pensamos que los bancos centrales han aprendido la lección y es que además se ve en su comportamiento y en la crisis del 2020 lo hicieron perfectamente. O sea, se estaba viendo momentos de estrés entre el día 10 al 20 de marzo de abril 2020, nadie financiaba a nadie, todo lo que fuera deuda con un mínimo riesgo estaba disparado en bolsa con rentabilidades muy altas y en cuanto entró la FED con toda la caballería a estabilizar el mercado, pues ya se produjo un funcionamiento normal. Nos piden también si puedes hablarnos del nuevo fondo. Sí, ha sido aprobado justo hace un día. Veo que estáis bastante ahí minuto a minuto. Pero sí, es un fondo basado en compañías compounders. Como os decía antes, tenemos 3 temáticas de inversión: small caps, situaciones especiales y compounders, que nos han dado buen resultado en el fondo insignia, que es True Value. Y nos parece interesante tener como estas spin-offs, por si a algún inversor pues, le gusta decir, oye, me ha gustado mucho la temática de este small caps, pues puedo invertir ahí, pero tiene riesgo, tiene volatilidad y demás. Los compounders es lo mismo, es una inversión que recomendamos a 5 o 7 años. Son compañías que son poco a poco, son como una pisonadora que sin darte cuenta han pasado 3, 4 años y a lo mejor valen el doble o el triple y que por nuestra experiencia y el conocimiento que hemos acumulado nos parecía interesante. Inflación, nos preguntan. ¿Cómo puede reflejar, cómo puede afectar a las carteras, viendo que la inflación está ya más elevada y que el movimiento también de ralentización económica, es decir, un camino hacia esta inflación, puede estar encima de la mesa? Y nos preguntan también que, claro, con esa recomendación de SBB y siendo en un mercado estanflacionario,
la vivienda uno de los refugios, si puede ser también uno de los caminos, y cómo ves la inflación en general, o si crees que puede haber un proceso de esta inflación que dañe carteras. Sí. Bueno, en primer lugar, no es una recomendación, estamos enseñando lo que hacemos en True Value, pero hay múltiples estudios que los dos mejores activos que mejor se comportan en periodos de crisis son el real estate o el sector inmobiliario, materias primas o energía, pero no nos gusta tanto porque es más cíclico. Y al final, nosotros tenemos la visión de que la inflación, si tú ves los componentes, lo hemos explicado alguna vez, está muy impulsada por la energía y por el precio de los automóviles usados, por el cuello de botella que hay en cuanto al tema de los microchips. Si tú estudias esto, al cabo de un año esos cuellos de botella deberían deshacerse, porque ya va a entrar nueva capacidad productiva de chips. Y con todo el tema del shale oil y el shale gas, que es el productor marginal los últimos años, si tú ves datos, los pozos de gas o de petróleo de shale de 3 a 6 meses se ponen en funcionamiento desde que los precios están altos. Entonces tenemos precios altos desde agosto, septiembre. Hay que darle 3, 6 meses que la producción pueda entrar y que los precios se estabilicen. De hecho, se puede llegar a vivir momentos puntuales de deflación año sobre año de cara al final del año que viene o el siguiente. Pero de nuevo, está estudiado que la renta variable, un poquito de inflación como hay, le favorece. De hecho, es cuando alcanza su pico de valoración. Mucha inflación ya no, porque reduce la renta disponible de todas las personas que estamos aquí y al final el 70% de la economía es consumo y con lo cual el 70% de los beneficios de la bolsa es consumo. Si el consumidor tiene menos dinero por muy alta inflación es problemático. Un poquito está bien, porque al final la mayoría de las acciones, sobre todo si tienes buenos negocios o alguna de esta clase de activos que se comportan bien en inflación, pues deberían protegerte. La clave es cuánto es un poquito, que no lo saben ni Jerome Powell ahora mismo. Ajá. Sí, sí. Siempre hay incógnitas, pero al final, o sea, siempre hay una narrativa en el mercado. Ahora es la inflación, hace meses eran las variantes Delta, hace años era la devaluación del yuan. Al final, si tú inviertes a largo plazo, que es lo que hacemos en True Value y es lo que recomendamos a los inversores o a los alumnos que enseñamos en la Escuela del Arte de Invertir, pues no debería preocuparte. Si tú inviertes en buenos negocios, a buena valoración, con una directiva alineada, es una fórmula, no voy a decir infalible, pero al 99% vas a tener un buen resultado a 5 o 10 años. ¿Qué perspectiva tienes de 2022, aparte de las oportunidades que hemos visto con SBB, para toda la audiencia que está aquí, también quien nos ve a través de las redes y de Negocios Televisión? ¿Qué perspectiva tenéis y cómo estáis viendo el año? Nosotros, el 22. El 22, sí, sí. No, a un año es muy difícil hacer previsiones. O sea, yo te puedo decir aquí cualquier cosa y da igual. A 5 años nos gusta mucho la cartera que tenemos en True Value. Pensamos que su valor intrínseco es bastante superior al actual, pero a un año nadie puede predecir lo que va a hacer la bolsa, si va a bajar. Habrá volatilidad y por pura estadística debería haberla. O sea, este año ha sido un año muy poco volátil, no parece que vaya a haber caídas de cara a final de año y antes o después aparecerá. Lo importante, o la gente nos suele preguntar mucho, oye, ¿cuándo va a haber crisis? ¿Qué va a suceder? Y demás. Para las crisis te preparas de forma previa. Si tú ahora estás invirtiendo con sentido común, no estás sobrepagando por las acciones, tienes un buen negocio, pues si viene una crisis, si tienes liquidez, comprarás activos más baratos o si tienes acciones que han bajado poquito, que tendrás algunas en cartera, pues podrás comprar otras que estén más baratas. Y nosotros hemos repetido muchas veces ese proceso en las últimas 3 crisis que hemos vivido desde que empezamos con True Value y en cada una de ellas el fondo siempre acaba en un nivel superior a cuando se inició la crisis por ese efecto. Pero la gente está demasiado enfocada en tratar de predecir lo que va a hacer el mercado. La gente se tiene que enfocar en aprender a invertir, en formarse. Lo que te da poder a la hora de invertir es el conocimiento. No que venga un gurú o alguien que admiras y te diga, no, va a bajar la bolsa, usted tiene que comprar SBB, otra acción. No, el poder nace y si la gente quiere tener buenos resultados en bolsa es de que se forme y de que aprenda cómo funciona esto. Una última pregunta. Nos preguntan, ¿cómo consideras, Alejandro, que se puede recuperar o que pueden recuperar terreno las compañías value frente a lo que han perdido contra el growth? Si crees que se puede producir en estos próximos ejercicios. Bueno, al final es lo que hemos visto antes, es ciclos de mercado. El value se suele decir que funciona a largo plazo porque hay periodos que a corto plazo no funciona. O sea, si el mercado no fuera volátil, no hubiera modas, no hubiera burbujas, no se podrían generar resultados por encima de la media del 8% que da el mercado. Nosotros en True Value, neto de comisiones, hemos tenido ese 13% gracias
aquí hay volatilidad, aquí hay modas. Entonces, estos años ha estado menos de moda el value. En el pasado era al revés. Yo recuerdo en 2017 aquello era una locura. Cada vez que había eventos de value o tal, la gente salía corriendo a ver qué contaban. Ahora, pues la gente sigue más a Cathie Wood, a Chamath Palihapitiya y todos estos inversores growth, y luego volverá a cambiar el mercado y son los ciclos habituales. Pero de nuevo, es que es ir caso por caso. Nosotros en estos años que el value ha estado menos de moda, hemos tenido un buen rendimiento, un rendimiento satisfactorio para los inversores. Pues muchísimas gracias, Alejandro Estrada, por acompañarnos, por dar esos mensajes.